el candidato más joven de la ciudad con 32 años. Soy Valentín Alanís y vengo a representar, soy la cara visible de un espacio plural, de un espacio colectivo del partido Creo en Córdoba. Voy por la intendencia de la ciudad porque creemos que tenemos la posibilidad y estamos preparados para poder potenciar una Villa Nueva que viene creciendo a forma acelerada, pero que a la vez necesita un proyecto de ciudad en el cual creer y hacia dónde ir. Y yo siempre estuve en la política, siempre me gustó. Desde chico me apasionaba. Mi mamá trabajó en la municipalidad muchos años, era radical. Mi abuela peronista amaba a Evita, la ama todavía. Y bueno, y entonces de ahí uno va tocando algo, siempre la duda de por qué uno odia el peronismo y el otro ama el peronismo. Entonces, buscar ese por qué entre dos personas que uno toma como referentes. Y bueno, a lo largo del tiempo fui entendiendo que por ahí hay muchas similitudes en los proyectos, en algunos puntos, y una cuestión ideológica. Pero siempre me involucré, fui delegado del curso cuando íbamos a la secundaria, fui presidente del Centro de Estudiantes de Rivadavia, pero era una militancia un poco vacía de contenido porque éramos chicos. Entonces vino un hombre que puso el país al revés, lo dio vuelta y dio esperanza de crecimiento. Pero un crecimiento basado en derechos humanos, en dignidad de las personas. O sea que era un crecimiento hacia un lugar que estaba bueno. Y cuando él muere, uno toma como el rol protagónico, y pasó a mí como una generación entera, que es lo que llamamos generación del Bicentenario, porque había que ponerse lo que decimos nosotros, la patria al hombro, o sea, salir a militar porque no era tarea sencilla, y quien nos garantizaba eso dejó de existir. Así que a partir de ahí empecé a participar de espacio de militancia y me fui involucrando, estuvimos armando organizaciones con chicos. Nosotros la primera organización era el JP Escamizado, que el más grande tenía 22 años, o sea, y éramos un grupo de casi 30 personas que movilizamos. Después empezamos a trabajar en la juventud en Villanueva y fuimos siempre estando en la política y dando, o sea, viendo un panorama de una política bien hecha, que fue siempre lo que uno siempre reniega, porque por ahí así los países son todos iguales, o lo que fuere, porque falta participación de la ciudadanía. Y creo que la política se hace en todos los ámbitos y que es una tarea, prácticamente una tarea pedagógica, o sea, es de ir demostrando a través de acciones y de fundamentos de por qué el camino hacia ir es el que uno cree. No quiere decir que esté el correcto, por eso hay distintas formas y vivimos en democracia, por lo cual cada uno puede elegir la que considere. Pero creo que por un lado el hacer política se hace en la calle, trabajando con los vecinos, trabajando en asociaciones sociales, pero también se hace principalmente desde el Estado, que es el que tiene las herramientas y los recursos para ponerlo a disposición de hacia dónde es, ¿sí? Pero todo tiene con todo, porque no puede haber un Estado que utilice recursos cuando no esté legitimado por la población. Entonces, la gente ya empieza a descreer de las instituciones públicas, empieza a descreer de la política, de los políticos, porque pasa esto, o sea, no hay un horizonte claro hacia dónde se debe ir. Por ejemplo, nosotros estamos dentro del kirchnerismo y consideramos que es el camino hacia ir y no nos vamos a correr de ese eje, porque consideramos que el país va para ese lugar. Y hay que elaborar políticas públicas capaces de ir para ese lugar. ¿Y dónde es eso? Es una ciudad desarrollada industrialmente, una ciudad que eduque, una ciudad que no pierda la autonomía, ¿sí? Villanueva está muy atada a Villa María. Yo siempre digo que hay un pro y un contra en eso, que son más contra que pro, que en realidad no se notan las demandas que hay en Villanueva, en su mayoría, porque se las adueña Villa María, le da la respuesta a Villa María. ¿En qué sentido? Más de la mitad de la población de Villanueva trabaja en Villa María, más de la mitad de la población de Villanueva se educa en Villa María. Entonces, ante eso necesitamos desarrollar una ciudad que se sustente sola y que vaya trabajando en pos de sus vecinos para lograr esa autonomía, que si no la logramos empezamos a perder poco a poco la identidad. Y Villanueva es una ciudad con muchísima historia. En cuanto a salud, hay dos ejes en el cual nosotros planteamos, que es un eje en cuanto a aumentar el presupuesto en salud, o sea que el hospital de Villanueva tenga mayor atención, en trabajar el 107 de una manera más articulada con las otras instituciones de atención en la urgencia, como bomberos y policía, pero con otro formato. Consideramos que hay que ampliar el hospital, volver a ese hospital que en algún momento fue el orgullo. Consideramos que Villanueva creció mucho, pero el hospital no fue acorde a ese crecimiento, que hace falta dispensario en los barrios,
Hace falta, sobre todo en Sanabria. Sanabria está totalmente desprotegido. Muchas de las quejas que fuimos tocando puerta a puerta de los vecinos fue: el hospital no me da la respuesta ante la enfermedad de un niño o lo que fuere, me tengo que ir al hospital de Villa María. No hay colectivos para ir. Un remis me cuesta todo lo que tengo. Entonces me parece que la respuesta debe darse acá. Si bien el hospital regional de Villa María hace falta y tiene que dar respuesta a otra urgencia, en la urgencia, la inmediatez debe solucionarse en el estado local. Me parece que entonces por ese lado. Y otra cuestión más a largo plazo es empezar a refundar el sistema de salud y humanizar la salud. Ir hacia una salud en la cual haya un seguimiento de las familias, de la salud de familia. No ver al ciudadano que va al médico como un usuario del servicio público, sino como una persona que tiene derechos y es garantizar el derecho a la salud. En materia de educación hay que trabajar en el seguimiento de las trayectorias escolares. ¿Sí? ¿Qué eso significa? Revincular a los estudiantes o a los pibes o a las pibas o a los adultos mayores a la educación, acercarles las propuestas educativas de lo que son la Universidad Nacional de Villa María, la UTN o los terciarios, los cursos de oficio, o revincular al secundario. Que se combine con otros organismos de descentralización del municipio, psicólogos, trabajadores sociales, que estén en el territorio, viendo qué pasa en el territorio. Hacer el seguimiento de estos chicos que por ahí tienen más dificultades para atravesar lo que la escuela dice que tiene que hacer, ¿no? Entonces, apoyo escolar y todo lo que ve el sistema de becas para poder colaborar en el apoyo a las trayectorias. Pero otro de los ejes que nosotros planteamos es la necesidad de una escuela de formación profesional. ¿Qué es esto? Una escuela que forme en oficios tradicionales y a la vez con una mirada puesta en el cooperativismo. Mi mirada en cuanto a la vivienda, políticas de vivienda, el Estado Nacional kirchnerista fue el único Estado nacional que tuvo en los últimos años que hizo un plan de vivienda, que hizo planes de vivienda. El Estado provincial no hizo una vivienda. Me parece que hay que seguir articulando con políticas, seguir apostando a estos tipos de Estados que hacen políticas de vivienda, porque es principal para cualquier tipo de desarrollo, educación, trabajo, lo que fuera, necesitas un techo donde vivir. Seguir articulando estas políticas de vivienda, pero a la vez tomar medidas locales. ¿En qué sentido? Por un lado, proponemos la creación de barrios y casas comunitarias, ¿sí? ¿Qué es lo que es eso? Entre todos, porque así es nuestro eje, o sea, el principal es la colaboración de todos de forma comunitaria, de crear barrios, que los paguemos entre todos, que entre todos construyamos las casas, y eso es organización, o sea, organizarnos para poder entre todos facilitarnos el acceso. Otra de las propuestas que tenemos en términos de vivienda es una inmobiliaria municipal que buscaría acercar al locador con el locatario, no solamente en un vínculo que no solamente no esté atravesado por cuestiones que son prácticamente difíciles de acceder, por cuestiones monetarias o lo que te pide una comisión inmobiliaria, sino también de poder hacer asesoría. Si me acaba el contrato en 3 meses, ¿dónde puedo renovarlo? ¿Cómo hago? Me piden tal cosa. Que son dudas que todo el tiempo pasan y que no sabemos dónde subsanarlas. Entonces digo, dar ese apoyo y a la vez empezar a pensar en políticas de refuncionamiento de las viviendas ociosas. Villa Nueva tiene muchísimas casas abandonadas. Entonces, ver si se puede a través de un crédito o a una cooperativa de trabajo mejorar esas viviendas para poder poner a disposición de los vecinos. Villa Nueva tiene un problema habitacional muy importante que no se está dando cuenta ahora, pero va a ser un problema muy grande en las generaciones futuras. En Villa Nueva tenemos patios grandes en nuestras casas. Entonces todos se construyen los patios. Va a llegar un punto donde no hay más patio y los terrenos están inaccesibles. Entonces, ¿dónde va a ir esa gente a vivir? Eso es un problema y una pregunta que tenemos que hacernos todos, sobre todo los jóvenes que nos tenemos. La problemática de la habitacional es enorme. Queremos comprar un terreno en Villa Nueva, es inaccesible porque es imposible. Los terrenos que hay en Villa Nueva son loteos estrambólicos que no podemos acceder a ese terreno. Entonces hay que empezar a pensar en una Villa Nueva inclusiva. En Villa Nueva es una demanda que surge del territorio. O sea, uno va a un barrio o al pleno poder te dice el programa del colectivo. El colectivo ya no entra al barrio. Y como digamos que es una concesión de la empresa privada, ojalá habría que ir hacia un transporte público propio del municipio, sería lo ideal. Pero digo, ya que damos una concesión a la empresa privada debe garantizar mínimas cuestiones de transporte. Si no, váyase, señora empresa privada, y venga otra. Así funcionan las concesiones. Entonces, y no es algo que dé pérdida el transporte. O sea, todo el mundo utiliza transporte. Y es una política, como decimos, política de transporte, una política ambiental también. O de salud, como hablamos hace un rato. ¿Por qué? Porque mientras un mejor transporte público, menos auto en la calle. Entonces,
Y hace falta mucho. Estaría bueno también ir hacia una especie de centro de transferencia en Villanueva, por decirlo de un modo, o una mini terminal. O sea, hace falta, o sea, hoy una persona viene de viaje, frena en la terminal de Villa María y tomamos un taxi hasta Villanueva porque no tiene posibilidad de poner colectivo. Entonces digo, y todo eso va haciendo a que el bolsillo del ciudadano, en el lapso de un mes, pierda mucho dinero. Y no está en las condiciones, porque tampoco hay tanto trabajo como para poder subsanar esas cuestiones. Todo tiene que estar en el marco de una ciudad que sepamos hacia dónde vamos. Entonces, y el hacia dónde vamos tiene que ser un desarrollo de industrialización. Necesitamos generar industria y desarrollar las pymes, porque eso es lo que garantiza trabajo. Con el trabajo dignificamos, por eso soy un peronista. El trabajo dignifica, por lo cual a través del trabajo vamos a acceder a educación, a salud, a la vivienda, pero con un Estado presente, generando políticas públicas e implementando como se deben implementar las políticas públicas para garantizar los derechos de la gente. Yo con Franco tengo una relación muy buena en lo personal. Lo que yo no mezclo es lo personal con la política. Yo represento, hoy soy, por eso, principalmente porque yo hoy soy la cara visible en realidad de un espacio de construcción colectiva. Hoy deberían estar acá todos mis compañeros y compañeras que están en el espacio. Yo soy la cara visible porque me toca poner la hora y es un orgullo y un honor enorme representar a mi partido. Sin embargo, la ruptura se da, porque como te dije al principio, nosotros creemos que hay un horizonte. Y el horizonte se va por el camino del peronismo. En cambio, de los otros partidos, por ejemplo, Yarlora, que es el candidato de Franco, el que van y por el cual trabaja el Franco y en el cual está su espacio, lleva de vicegobernadora a una mujer radical y del PRO. No está mal que el radicalismo y el PRO. Lo que está mal es que haya un giro en el pensamiento político. Porque si todos vamos para cualquier lado, la gente deja de creer y tenemos que ser firmes hacia dónde vamos. Entonces nosotros consideramos que ese espacio se cruzó de vereda. Literalmente se cruzaron un límite que no se podía cruzar, que es pasar a el proyecto antagónico al nuestro. Entonces cuando uno cruza ese límite, tenemos que salir a defender lo nuestro. No somos lo mismo, nosotros no somos lo mismo que Macri o que el PRO o que el proyecto antikirchnerista, porque nosotros representamos una idea. Hay gente que nos va a decir que está mal nuestra idea, pero está perfecto que esté mal nuestra idea, o sea, no hay drama, o sea, para nosotros está bien. El tema es que la gente que cree que está bien esta idea pueda tener algún referente que la banque y que esté con los pies firmes. También digo, aprovechando, que eso pasa en todos los espacios. O sea, Juez estuvo en todos los partidos casi. Entonces digo, eso hay que cuidar. Y eso es la ética política por la cual la juventud tiene que empezar a trabajar. Tenemos que trabajar en cambiar esta forma de hacer política por políticas buenas. No es difícil.